Muy bien, estamos en el marco del Congreso de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino del 2025, acá en la Universidad Blas Pascal en Córdoba. Y tengo el gusto de estar charlando con Melina Masnata, que es una emprendedora en temas de educación y tecnología. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Córdoba? Qué lindo verte de nuevo, Javi, que nos conocemos hace tanto. Sí, sí, sí. Córdoba siempre es un espacio súper rico para pensar y pensar diferente y escuchar cómo Ujú. también se está trabajando acá, que es un gran semillero también de emprendedurismo Claro, y sí. de muchísimas formaciones, formas de también enseñar que para mí son muy inspiradoras. Así Muy que bien. feliz. Y, y bueno, también está bueno recordar estas épocas, ¿no? De que nos conocimos también trabajando siempre en el tema de tecnologías y derechos, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con eso, porque la educación es, por supuesto, un derecho del niño, un derecho humano también. Con la tecnología en la educación, ¿qué pensás que se gana y qué se pierde, ¿no? Con esta revolución tecnológica, sobre todo la de la inteligencia artificial? Bueno, esa es una excelente pregunta. Creo que en principio parece que es nuevo y no es nuevo porque hace muchísimos años que se viene trabajando en el campo de la tecnología educativa. Mm, De hecho, en Latinoamérica, todo lo que fueron los programas de inclusión de tecnología, de los modelos uno a uno, que ujú, pasaron a nivel jurisdiccional, pero también a nivel nacional, son interesantes para entender que hubo una historia y que entonces cuando hablamos de, por ejemplo, inteligencia artificial, no es que viene de la nada. Y a mí me parece relevante traerlo porque muchas veces las tecnologías traen como esta sensación de lo nuevo, sensación de que entonces tenemos que abrir nuevos debates y en realidad siempre terminan siendo los mismos debates. ujú. Cómo la articulamos para que tenga sentido y cómo además potenciamos el aprendizaje. Y en ese camino, con esta pregunta que vos me haces de qué ganamos y qué perdemos, Mm, yo creo que el primer punto es un punto más de realidad. Esta tecnología hoy está mm, y estemos o no con el conocimiento, la realidad es que hoy la escuela o el espacio universitario es el único lugar donde podemos abordarla desde una manera crítica y creativa. ujú, Cuando digo creativa y crítica tiene que ver con tamizarla, discutirla, debatirla, de hecho ordenar qué queremos que pase con esta tecnología. ujú. Y hay algo que cíclicamente, y sobre todo, bueno, hay muchos ministerios en el mundo, como por ejemplo en UK, vienen trabajando hace un montón en esto de cómo hacer la famosa formación en relación a la cultura mediática con tecnología dentro de las currículas, Ujú, que esa es la otra tensión. ¿En qué espacio lo enseñamos? mm, Y dentro de ese punto es, eh, ¿aprender con tecnología aprendemos mejor o peor? Y yo creo que en ese camino lo que nos debemos es leer las prácticas y las experiencias, sobre todo en Latinoamérica, ujú, porque existen, no están articuladas a veces, o países como Uruguay, que hace muchos años que vienen trabajando en estos temas, tienen mucha claridad, y creo que ahí empezamos a leer un poco el qué se gana. mm, Cuando entras en esos caminos, se gana la capacidad de entender que vos podés producir contenidos como docente, que no tenés que estar atado a una editorial que te mande mm, el manual, que eso es otra tecnología, ¿no? Que nos olvidamos, y que también por supuesto tenía sesgos y tiene sesgos, mm. pero que cuando pensamos en que el docente puede producir, por ejemplo, un contenido, y me ha pasado en una escuela de misiones donde el docente de historia trabajó con sus estudiantes para abordar la Segunda Guerra Mundial, que a veces queda como muy lejos en el Claro, tiempo y en la sí. geografía, ¿no? Mm, Y este profesor dijo, bueno, ¿qué están haciendo? Y, profe, nos gusta jugar a los naipes, pero también nos gusta jugar a estos jueguitos o nos gusta consumir estas imágenes que hoy la IA lo hace muy fácil y muy rápido. ujú, Entonces les propuso armar un juego de naipes con IA, con esas imágenes, pero con conceptos. Y después, una vez que los imprimieron, los trabajaron y así iban evaluando cuánto sabían o no de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ujú, ahí vemos una ganancia, que es mm, poder trabajar con contenidos que crean tanto estudiantes como docentes, darle un sentido y un propósito y volver después al mundo digital con otra mirada del entendimiento de cómo se produce, porque en el camino esos estudiantes empiezan a darse cuenta que tienen que saber editar bien, tienen que promptear mejor. Otra de las ujú, reflexiones que estos días estuve escuchando a algunos profes me decían, bueno, mis estudiantes se están dando cuenta que si promptean en inglés les da un resultado mejor. Y eso no es menor,
Porque si... Entonces ya tienen que trabajar en inglés y tienen otra cosa más para aprender y reforzar. Y articular del mundo de la escuela, que a veces parece que inglés es algo lejos, Claro. perdido, y en realidad sí tiene sentido crítico y con la experiencia, la creatividad, tiene una capacidad muy potente de intervenir los consumos culturales. A eso es lo que quiero ir, porque la parte negativa de que perdemos es el otro punto, ¿no? Que es la capacidad de la atención, esto que vos debes estar trabajando mucho y que yo lo leo de costado y me preocupa y ocupa, que son los neuroderechos, de cuánto de esto está manipulado, cuánto de esto parece como distópico pero es real, y cuánto el algoritmo nos está llevando a no solo a pensar, sino a emocionarnos de una cierta manera. Y esto lo traigo porque la educación a veces parece que está encendida a la emoción del punto de vista más cognitivo. Claro, y encima estas, digo, perdón que te corte, No, son por favor. máquinas productoras de emociones. Están hechas a veces para casi manipular, como decías vos, o por lo menos para excitar elementos emocionales de pertenencia, de estas cuestiones también del extremismo en el cual a veces los chicos caen, ¿no? Y está interesante verlo para ver cómo desde la escuela se puede Tal cual, y trabajar. caen según un momento de madurativo, porque por ahí te pasa más en el secundario, Claro. donde es típico que vos estés en una tendencia o te emociones de una manera. Y para mí algo que nos olvidamos y que el mundo de la educación a veces en esa tendencia de poner una jerga más académica, seria y comprometida, digo, no, irresponsable, ¿no? Se pierde esta otra lectura que vos decís, que las emociones tienen que ver con la autoconfianza, tiene que ver con la autoestima, que son los dos factores, no solo condicionantes del aprendizaje, porque si vos no crees que podés aprender algo, no vas a poder superar lo que es la curva de frustración que vas a tener que atravesar cuando aprendes algo. Claro. Y el mundo de la tecnología hoy es todo el tiempo atacar la autoestima, ¿no? Desde los modelos que estás viendo, que hoy son todos influencers hechos con IA, muy lejos del humano, O filtros. o filtros, en donde de pronto están atacando condiciones muy humanas. Entonces esa es la otra parte que estamos perdiendo. Y yo creo que al final del día, y hace unas semanas estuve con adolescentes donde les decía, enójense, porque la adolescencia es enojarte Claro. y canalizar esa energía para transformar, no estar atrás de una pantalla consumiendo, Claro, anestesiado directamente, ¿no? anestesiado. Che, ¿y qué opinas de esto que se dice también como cuestión negativa? No es para ponernos demasiado tecnopesimistas, ¿no? Que es un poco una moda también, que hay ahora. Sí, sí. Pero digo, ¿qué opinas de esta idea que se tiene de que el uso de la IA hace que las facultades de razonamiento se disminuyan o algo así? ¿Qué pensás de eso y cómo habría que buscarle la vuelta? Me encanta lo que traes porque yo creo que vuelvo a esto, hay una historia. Ya veníamos con ciertas tendencias a esto que hablamos a veces, nos saca el pensamiento crítico. Bueno, veamos cómo veníamos con las famosas pruebas, las PISA, todos estos estándares son rankings. Ya veníamos en una tendencia que no era la mejor. También hay algo que en el mundo de la educación se llama, y lo traen filósofos de la educación como Fentesmacher y Soltis, que dicen, en la educación las personas aprendemos a estudiantar, que es como un como así. ¿Viste cuando estudias para el examen pero no estudias para aprender? Básicamente es eso. Claro. Y eso ya tiene mucho análisis y años de indagación. Sí. Entonces, frente a eso que había una tendencia, esto lo pone en un nivel exponencial, que es la gran pregunta, ¿para qué aprendo? ¿Y qué es de esto que estoy haciendo lo que tengo que aprender realmente? Tengo que aprender el proceso y cómo me equivoco y cómo abordo otras formas de llegar al resultado, o tengo que aprender a darte la respuesta y chau. Claro. Que ahí es donde perdemos. De hecho, hay dos investigaciones que salieron medio en paralelo, una diciendo los trabajadores que usan ChatGPT están perdiendo capacidad de pensamiento crítico, Claro. y a la par una que decía las universidades que están utilizando acompañados con docentes que están buscando justamente, no me traigas el resultado, tráeme el prompt y analicemos el prompt, o sea, esta meta reflexión que hacemos sobre la tecnología, incrementa el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué pasa ahí? La propuesta es cómo con esa tecnología generamos una propuesta didáctica con impacto. Ahora, si la dejamos en un lugar donde tenemos una precariedad
y acá lo traigo porque también se veía en los modelos 1 a 1, donde habían, por ejemplo, zonas más vulneradas que se creía que acercaban tecnología y entonces equiparaban y demás, lo que sucedía es que no, que terminaban en esa época en Facebook, acá la gente del otro lado de decir qué viejo eso. Los viejos, sí, sí. Pero sí, los estudiantes estaban en Facebook en vez de estar produciendo videos o haciendo otra cosa más potente. Y entonces vuelvo a este otro punto, ¿para qué lo usamos en la tecnología? ¿No? Entonces, ante tu pregunta es el contexto y las condiciones y el diseño es lo que nos da un uso criterioso, potente y educativo. Vos sabés que, bueno, vamos a virar un poquito hacia el ámbito por ahí social o familiar, ¿no? Porque estamos hablando de educación y uno asocia directamente la educación a las instituciones educativas formales, la escuela, la universidad. ¿Qué rol juega en esa educación y sobre todo intervenida por la tecnología lo que pasa en la casa, lo que pasa en las comunidades, cómo juegan los chicos fuera del colegio, digo, ¿no? ¿Cómo ves eso también? Porque ahí ese estar atrapado atrás de la pantalla también pasa, ¿no? Digo, ¿qué se puede pensar o hacer en ese respecto? Y con esto que traes, justo el otro día estaba hablando con alguien que se dedica a crianza digital, es decir, que ya aparecen como nuevos campos, ¿no? Y ella decía, escucho a una mamá que me dice que su hijo está aburrido cuando le saca el celular. O sea, aburrirse es parte de lo que tenemos que hacer. Sí. Y otro papá que me dice, no, es que mi hijo no puede como estar fuera de esa pantalla porque le genera ansiedad si no está. Y si está jugando o lastimándose, ¿no? Cosas que por ahí en nuestra época sería como difícil. Entonces, tanto la escuela, el terciario, la universidad, siempre hubo una mirada social de las puertas abiertas, ¿no? De hecho, en la universidad siempre se habla de esto de lo que pasa en la universidad es que tiene que impactar en la sociedad. Entonces, te traigo esto porque esta es una oportunidad única de volver a posicionar estos lugares tan especiales para la humanidad, que es el lugar donde pensamos el futuro y lo diseñamos, y posicionarnos desde este lugar, frente a una crisis que hay de consumo adictivo, y esto lo traigo porque estamos en un momento como medio, yo a veces voy con mi hija a la pediatra y me doy cuenta que en realidad no es que el niño no puede dejar la pantalla, somos los adultos los que no podemos dejar las pantallas. También, sí, ¿no? sí. Y que decimos, no, estamos trabajando. Mentira, a los 2 minutos estamos en Instagram o en TikTok. Entonces, frente a ese problema que todavía no sabemos moderar los adultos, la escuela podría generar, o los ámbitos educativos, un espacio de reencuentro para evaluarlo. Por ejemplo, con charlas con expertos, con juegos. Hagamos kermés de a ver quién sabe, y esto te va a encantar a vos, sobre las normas y condiciones. Claro. ¿Quién sabe más? Concursos, que además vos sabés muy bien que eso cambia todo el tiempo. Claro. Espacios que nos ayuden a la autorregulación, porque no vamos a aprender de la noche a la mañana a dejar estas pantallas. Entonces, bueno, dentro de una escuela vos tenés un espacio que te diga apto para tecnología, espacio sin tecnología, y ya lo vamos viendo, ¿no? Y creo que lo que me parece interesante que podemos retomar ahí es que se puede enlazar ese tejido social y volver a darle a estos espacios de formación un espacio de reflexión y de acción con la comunidad. Entonces, frente a esto, hace poco hablaba con un neuropsicólogo que trabaja con niños más de 2 a 5 años, con este desafío grande de las pantallas en esas edades. Sí. Y él lo que me contaba es, bueno, estamos con un problema que se llama tecnoferencia, que es la interferencia de las relaciones humanas por la tecnología. ¿Qué podemos hacer con eso? Y ahí los espacios de educación donde pensamos, reflexionamos, hay un uso del tiempo diferente, y voy a traer la palabra diversidad, porque vos en un espacio te encontrás con gente que piense diferente, que tiene diferentes experiencias de vida. Eso es diversidad, frente al algoritmo de las redes sociales. Claro, y diferentes necesidades también, ¿no? Totalmente. Vos recién mencionaste una palabra que al menos en el ámbito también de los derechos digitales, hoy en día suena a mala palabra, que es autorregulación. Tipo, ¿qué podemos nosotros hacer? Ahora, visto del otro lado, ¿qué pensás vos que debería pasar a nivel regulatorio o qué rol juega el Estado o la legislación en eso? Por ejemplo, se me ocurre leyes que están apareciendo ahora en distintos lugares del mundo que prohíben, por ejemplo, el uso del celular. Hay estados de Estados Unidos, por ejemplo, que están con eso, que prohíben el uso del celular en la escuela, ¿no? Tipo, lo dejan en un locker cuando entran y salen. Y eso está
no solo práctica de la escuela, sino que está legislado. ¿Qué opinas vos del rol del Estado en eso, del elemento controlador? Yo creo que depende dónde, ¿no? Como de qué zona, con esto te traigo como el acceso que vos tenés, porque no es lo mismo un espacio donde vos estás con muchos estímulos digitales, tenés acceso a la tecnología, o espacios donde solo en la escuela puedo trabajar diferente con la tecnología, ¿no? Donde tu papá o tu mamá trabajan todo el día y te ponen el celular, porque bueno, es una forma también de resolver esa cuestión familiar, digo, y no lo traigo como hay algo que se llama economía del cuidado, que es el gran desafío que tenemos también en Latinoamérica. Sí. Esto para no tirar solo la culpa a un lugar, ¿no? Sí, A un con espacio. padres digo que tienen que trabajar los dos todo el día, ¿no? Están cansados y de pronto el hijo, bueno, quiero ver esto. Pero ese es entonces, en esos espacios, el trabajo con la tecnología en las aulas es importante porque le vas a dar otro sentido. Es aprender a usarla de diferente manera. Si yo voy y la pongo en el locker y no la utilizo, no voy a aprender nunca qué puedo hacer con eso diferente, ¿no? Entonces, creo que hay un punto ahí, otro punto, y vos lo sabés muy bien. A mí me pasa mucho que trabajo con docentes de Argentina y de Uruguay, y a veces me sigue sorprendiendo al día de hoy que hago juegos con Meta IA, que está en WhatsApp, para mostrarles cómo toma datos y demás. Claro, sí. Y en Uruguay todavía no está, ¿no? Y esa es la otra regulación del Estado. Esto de que siempre decimos del etiquetado sanitario, que si vos lees las normas y condiciones que tenía en su momento TikTok, decía, si usted tiene tendencias adictivas, esto lo puede incrementar. Bueno, no te miente, Claro. dicho esto. ¿Pero quién lo leyó? ¿Quién lo Digamos. leyó? Nadie. Frente a eso, ¿cómo un Estado puede regular? ¿Qué regula, no? No solo el tema de los datos, la manipulación y demás, sino estas otras cuestiones donde vos decís, todavía no sabemos si las personas están con las habilidades para. Entonces, en ese camino me parece que hay una tensión muy grande. Yo creo que tiene que haber una capa de análisis sobre el contexto, las posibilidades. No todas las recetas funcionan en todos los lugares y hay experiencias diferentes. Lo que digo que tiene que ser como una premisa es cómo no nos vamos a quedar fuera del juego, y eso lo tenemos que enseñar. Entonces, ¿en qué momento y qué espacio lo podemos enseñar? Claro, bien. Te hago una pregunta. ¿Cómo venimos de tiempo, señor director? ¿5? Muy bien. Saludo al equipo de Hack, de paso, ¿no? Que es nuestro canal acá de YouTube, que estamos todos a full ahí. Vamos a aparecer todos en los créditos, así que van a poder reconocernos. Te hago la última, que es una que a mí me intriga bastante. Si hubiera algo de la tecnología que conoces, ¿no? Y del trabajo que vos haces, que vos pudieras cambiar, ¿qué sería y por qué? Y yo creo que esta capa, ¿no? Que cada tanto me esté mostrando la capa de cómo se construye esta tecnología, ¿no? A veces decimos que la inteligencia artificial es ni inteligente ni artificial, y es lo que se pone en juego en algunos espacios, pero no se difunde de una manera masiva, que hay solemos decir, bueno, los sesgos, los humanos, pero mostrémoslo. Mostremos los sesgos del algoritmo, mostremos cuál es el costo, porque muchas veces eso no aparece, pero hay un costo. Entonces, creo que lo que haría es, en ese etiquetado sanitario, cada tanto te recuerde que esto está construido, que tiene algún incentivo, que tiene un objetivo. Creo que lo que se invisibiliza mucho es eso, ¿no? Como que parece una deidad y volvemos... Claro, sí. Como Y algo quedamos indefensos, mágico, sí. mágico, que no lo podemos manejar, y que encima vos escuchás a la gente, no lo puedo apagar, no me puedo desconectar, peor, ¿no? Entonces, creo que hay que mostrar que está construido, que tiene un sentido, que, como decimos también, el by design está construido por diseño para que sea de esa manera, que hay patrones oscuros, que son esta búsqueda de captar la atención, que no es que vos no podés, está diseñado así, Claro. y yo no te avisé. O no te avisé lo suficiente. Tal cual. Entonces, lo que cambiaría es este protocolo más de él por diseño, pero recordártelo. Porque si te lo pongo cuando te estás creando la cuenta, te vas a olvidar y vos decís, Claro. sí, lo leo, chau, me voy. Entonces, una especie de diseño de transparencia por defecto y de información por defecto. Y además, hoy la competencia más grande que tienen las tecnológicas es la actualización constante. Entonces, que eso por defecto esté todo el tiempo actualizándose. Ah, ok. Perfecto. Bueno, Melina Masnata,
muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Y Jaime. bueno, si les gustó esta conversación, saben que tienen que suscribirse al canal. Y bueno, nos veremos en las próximas emisiones de Hack. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá.